Hola ThermoBoys, sean todos ustedes bienvenidos a este canal ThermoU. Hoy les traigo un video sobre el tema de análisis de sistemas abiertos o volúmenes de control. Para entender este tipo de problemas debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué son los sistemas abiertos o también llamados volumen de control? ¿Cómo se hace un balance de energía o cuál es la ecuación general? ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias puras? Además, debemos tener en cuenta que debemos saber interpretar muy bien los textos y representar gráficamente lo que está en el enunciado del problema. A continuación, vamos a ver un problema ejercicio que nos servirá como guía para entender este tema de análisis de energía de sistemas abiertos o de volúmenes de control. Entonces vamos con el problema. El ejemplo es un dispositivo conocido como una tobera, la cual va a trabajar con un fluido determinado, el cual es agua. El enunciado dice así: entra vapor a una tobera adiabática con un flujo másico de 250 kilogramos por hora. Vapor de agua entra a una presión de 1378 kilopascales y un volumen específico de 0.147 metros cúbicos por kilogramo, con una velocidad de 5 metros por segundo. Las condiciones de salida son 138.7 kilopascales y un volumen específico de 1,099 metros cúbicos por kilogramo. Determine la velocidad del vapor a la salida. Estas son las condiciones del problema. Entonces vamos ahora a representar gráficamente este enunciado. Esta es la representación o el esquema de una tobera convencional, donde la dirección del flujo representa que entramos por una área mayor y salimos por una área menor, es decir, estamos como de alguna manera comprimiendo el flujo, lo que hace que se acelere ese fluido, tenga una velocidad mayor a la salida, a expensas de una reducción en la presión. En este esquema vamos a colocar los flujos: flujo a la entrada, flujo a la salida. También nos dicen que es una tobera adiabática. Esto normalmente se representa con un límite alrededor del dispositivo que simboliza que está aislado con el ambiente, es decir, adiabático. Recordemos que la palabra adiabático simboliza que no permite transferencia de calor, entonces la transferencia de calor desde o hacia los alrededores es cero. Y recordemos que el fluido de trabajo es constante y en este caso es agua. Ahora nos centramos en lo que nos piden determinar, es la velocidad a la salida de la tobera. ¿Cómo se puede calcular la velocidad a la salida? Esta se ve relacionada con la ecuación de energía cinética. Entonces recordemos que la energía cinética, para este caso a la salida, viene siendo un medio de la velocidad a la salida al cuadrado. Entonces esta ecuación es importante para determinar o para encontrar la incógnita del problema. Vamos a llamar a esta ecuación nuestra ecuación número 1. Ahora vemos que esta ecuación tiene dos incógnitas, que viene siendo la velocidad a la salida y la energía cinética a la salida del fluido. Entonces debemos encontrar otra ecuación que nos permita encontrar la energía cinética a la salida. Siempre que nos toque encontrar de alguna manera una energía o una forma de energía,
Esta se relaciona con la ecuación de balance de energía en el dispositivo. Pero antes es importante también hacer un balance de masa con el fin de conocer los flujos que están circulando por esta tobera. La fórmula general para el balance de masa en sistemas abiertos o volúmenes de control me dice lo siguiente. Entonces de esta ecuación general partimos y vemos cuántos flujos entran y cuántos flujos salen. Vemos que al tener solamente una entrada y una salida, el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Entonces, en vez de llamarlo como dos variables, lo podemos definir como una sola y lo vamos a denominar flujo másico nada más. Ahora sí procedemos con el balance de energía y recordemos que en este caso pues se ve involucrado el balance de masa, es decir, los flujos de masa. Es por esto que lo primero que se hace es un balance de masa para proseguir con el balance de energía. La ecuación general del balance de energía en sistemas abiertos es la siguiente. La sumatoria de todo lo que entra en forma de energía debe ser igual a la sumatoria de todo lo que sale en forma de energía para este dispositivo. Nuestra ecuación quedó resumida a flujos nada más, porque la tobera es un dispositivo en la que no se ve evidenciado una entrada o salida de trabajo, ni tampoco, al ser adiabático, transferencia de calor. Por lo tanto, se ve resumida a simplemente una ecuación con flujos de masa, que viene siendo pues ese tipo de energía que está atravesando la frontera del dispositivo. Ahora observamos que al tener una entrada, ese flujo que está entrando lleva una energía en forma de entalpía y se suma con la energía cinética que tiene a la entrada. Al tener una velocidad de entrada, tenemos una energía cinética de entrada. Entonces, esa suma de esas dos energías, de la entalpía y de la energía cinética, viene siendo la energía total del fluido a la entrada. En este caso no se tiene en cuenta la energía potencial, ya que no nos dan ninguna elevación al respecto. Para el caso de la salida, el flujo másico a la salida, factor de la entalpía del fluido más la energía cinética que lleva el fluido a la salida. Si observamos esta ecuación, vemos que la incógnita es la energía cinética y esta sería nuestra segunda ecuación para encontrar y posteriormente encontrar la velocidad de la salida. Entonces, esta ecuación que salió del balance de energía va a ser nuestra ecuación número 2 y esta nos va a servir para encontrar la energía cinética a la salida. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar esos valores de entalpía a la entrada y a la salida y la energía cinética a la entrada, ¿sí? Ya que el flujo másico tanto a la entrada como a la salida es el mismo y este flujo másico ya lo proporciona el enunciado, que es el de 250 kilogramos por hora. Entonces, nuestro problema ahora debemos centrarlo en encontrar las propiedades de entalpía y de energía cinética. Entonces vamos por este paso. Para encontrar esas propiedades, recordemos que tenemos como fluido agua y que debemos centrarnos en las tablas de propiedades para el agua saturada. Estas tablas tomaremos como referencia las del libro de Zengel, que son unas tablas muy completas, y entonces recordemos que para encontrar una propiedad necesitamos dos propiedades intensivas. Debemos verificar si al menos tenemos dos en cada condición, es decir, a la entrada y a la salida. A la entrada tenemos la presión y el volumen específico. Con estas dos propiedades, al ser intensivas, podemos encontrar fácilmente la entalpía, que viene siendo la entalpía y depende de la presión y del volumen específico. La entalpía es función de esas dos propiedades.
A la presión que nos dan, vamos a observar si el volumen específico que nos dan está dentro de la zona de saturación a esta presión o está por fuera. Entonces vamos a remitirnos a las tablas. Como nuestro dato de entrada es presión, vamos a ir a la tabla A5, que es agua saturada, tabla de presión. En la tabla A5 vamos a ver si la presión se encuentra exactamente. Vemos que 1378 kilopascales se encuentra entre 1300 y 1400, ¿sí? Eso quiere decir que nos toca interpolar para poder encontrar la propiedad que queremos. En este caso, vamos a ver que con el volumen específico que nos dieron, que es de 0.147 metros cúbicos por kilogramo, vemos que a 1300 el volumen específico del vapor saturado es 0.15 y este valor es mayor a 0.14, y para 1400 vemos que el volumen específico del vapor es 0.14 y este valor es menor a 0.147. Eso quiere decir que necesariamente nos toca interpolar para saber cuál es el volumen específico del vapor saturado a la presión que nos dan y poderlo comparar con el volumen específico que tenemos con el fin de encontrar cuál es la fase del fluido a la entrada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces a 1300 kilopascales el volumen específico del vapor saturado es 0.15119. Vamos a anotarlo. Listo, aquí ya lo tenemos. A 1300 le corresponde ese valor de volumen específico y ahora vamos con 1400. Ahora vemos que a 1400 le corresponde 0.14078. Al tener ya los cuatro datos y nuestro quinto valor, que es la presión, podemos hacer la interpolación lineal tal cual como la conocemos, ya sea de forma manual o con alguna calculadora. Entonces, a esa presión, el resultado del volumen específico del vapor saturado es 0.14307. Este es el volumen específico del vapor saturado a esta presión. Entonces ahora lo que vamos a ver es este volumen específico que me dan a mí y compararlo con ese volumen. Y podemos ver que el volumen específico a la entrada es mayor que el VG a 1378. 0.147 es mayor a 0.143. Esto quiere decir que la fase del agua que está a la entrada de la tobera es un vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a centrarnos en unas tablas especializadas para esta fase. Esa tabla es la tabla A6 del mismo libro. Entonces vamos con esta tabla. En la tabla A6 vemos que el rótulo es agua supercalentada. Vamos a entrar por los rótulos que son presiones y en este caso nuestra presión es de 1.378 megapascales, pero vemos que en esta tabla tenemos 1.2 y 1.4. Eso quiere decir que nuestro valor se encuentra entre estas dos. Vamos a centrarnos primero con la de 1.2 megapascales y vamos a encontrar nuestro volumen específico. El de nosotros es 0.147 metros cúbicos por kilogramo. Vemos que en esta tabla el volumen más pequeño es 0.16326. ¿Esto qué quiere decir? Que el de 0.14 es un valor inferior a este. Por lo tanto, vamos a hacer una extrapolación que se hace de la misma forma que la interpolación
solamente que esta tiene valores superiores a nuestro valor de interés. Con esta extrapolación vamos a encontrar la entalpía a 1.2 primero. Entonces vamos con eso. Vamos a anotar estos cuatro valores. 0.16326 le corresponde una entalpía de 2783.8 y a 0.16934 le corresponde una entalpía de 2816.1. Entonces vamos a anotarlo en una tabla para hacer la extrapolación. Entonces vemos que en esta tabla ya tenemos nuestros cuatro valores y vamos a colocar el quinto valor conocido. El volumen específico de 0.147 es inferior a estos dos valores de volumen específico y procedemos a hacer la extrapolación para encontrar ese valor de entalpía. Esto nos da un resultado de 2697.42 aproximadamente. Este resultado, como no es exacto, vamos a guardarlo con la memoria A de nuestra calculadora. Lo vamos a necesitar más adelante. Ahora procedemos a encontrar los valores a 1.4 megapascales. Ahora nos centramos en la pequeña tablita de 1.4 megapascales y vamos a ver entre qué valores de volumen específico se encuentra nuestro volumen de 0.147. Vemos que se encuentra entre estos valores, entre 0.14303 y 0.16356. Entonces, al encontrarse entre esos dos valores, vamos ahí a hacer una interpolación. Procedemos a anotar los cuatro valores, los dos de volumen específico y los dos de entalpía, en la tabla a 1.4 megapascales. A 1.4 megapascales nuestros cuatro valores son estos y procedemos a anotar el quinto valor conocido, que es 0.147, y realizamos la interpolación para encontrar esa entalpía. Esto nos da como resultado una entalpía de 2827.15. Como no es exacto, procedemos a anotarlo en la memoria B de nuestra calculadora. El paso final ahora es hacer una última tabla de interpolación entre esos valores de presión y nuestro quinto valor conocido será la presión que nos da el enunciado. Entonces, ¿cómo es esta tabla? Colocamos nuestra presión y los valores de entalpía. Entonces, a 1.2 y a 1.4, que fueron los valores que interpolamos, a 1.2 le correspondió una entalpía de 2697.42 y a 1.4 una de 2827.15. Nuestro quinto valor para esta última interpolación es 1.378 y procedemos a interpolar para encontrar ese valor de entalpía. Nos da como resultado 2812.9 aproximadamente. Entonces, ese valor de entalpía, como es el valor real, entonces acá donde colocamos esta función de la entalpía, colocamos que nuestro valor es de 2812.9 kilojoules por kilogramo de vapor y este es la entalpía que estábamos necesitando. ¿Sí? Esta es la verdadera, no esta ni esta, sino esta que acabamos de hallar en la última interpolación. Entonces, como tampoco da un resultado exacto, ahora sí vamos a guardarlo en otra memoria. Ya no vamos a necesitar la de A, entonces la podemos guardar como un valor A. Ahora encontraremos el valor de la energía cinética a la entrada. La energía cinética, recordemos que se calcula como un medio de la velocidad al cuadrado, para este caso a la entrada. Entonces tenemos que un medio de 5 metros por segundo
que es la velocidad que nos dieron a la entrada, y esto al cuadrado, operándonos 12.5 metros cuadrados por segundo cuadrado. Ese valor de metro cuadrado por segundo cuadrado lo vamos a convertir en unas unidades que conocemos como kilojoule por kilogramo. Un kilojoule por kilogramo equivale a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces, utilizando este factor de conversión, transformamos la energía cinética a la entrada y esto nos da 0.0125 kilojoules por kilogramo de energía cinética. Este valor es importante para la ecuación de balance de energía. Lo vamos a guardar en nuestra memoria B. Ahora procedemos a calcular la entalpía a la salida, que es nuestra última propiedad. Para encontrar la entalpía a la salida, recordemos que necesitamos dos propiedades intensivas. Vamos a ver cuáles son las dos propiedades que nos dan. Los valores que nos dan a la salida son presión y volumen específico. De la misma forma como encontramos la entalpía a la entrada de la tobera, lo hacemos con la salida. Entonces recordemos que la entalpía a la salida va a ser la entalpía que depende de la presión 2 y del volumen específico 2. Entonces vamos a ir nuevamente a la tabla A5 para ver los volúmenes específicos del vapor saturado a esta presión y poderlos comparar con nuestro volumen específico. En la tabla vemos que nuevamente 138.7 no está exacto, está entre 125 y 150. Vemos que el valor a 125 de BG es 1.375. Este valor es mayor a 1.099 y a 150 BG es 1.1594. Esto quiere decir que también es mayor a 1.099, lo que nos da a entender que sin necesidad de interpolar 138.7 kilopascales, el VG va a ser mayor a nuestro V2. ¿Y esto qué quiere decir? Nos encontramos en la zona de vapor húmedo o de mezcla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de calidad o título de vapor para encontrar posteriormente el valor de la entalpía. Recordemos que la calidad o título de vapor para el estado 2 va a ser igual a la propiedad que conocemos menos la propiedad del líquido saturado sobre VG menos VF. Esto aplica para la propiedad que conozcamos. En este caso, la que conocemos por el enunciado es el volumen específico. Como ya conocemos el volumen específico a la salida, debemos encontrar ahora los valores respectivos de VF y de VG a la presión de 138.7 kilopascales. Entonces vamos a la tabla y en la tabla vamos de una vez a colocar todos los valores para poder hacer las interpolaciones. Vamos a necesitar VG, VF y para el caso de entalpía, que posteriormente lo vamos a necesitar HF y HFG. Entonces vamos a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos en una tabla. Vale, entonces observamos que en nuestra tabla anotamos todas las propiedades que vamos a necesitar para encontrar la entalpía y vemos que están los 10 datos que sacamos de la tabla A5. Entonces nuestro valor conocido en este caso va a ser la presión de 138.7 kilopascales. Entonces procedemos a hacer 1, 2, 3, 4 interpolaciones que debemos hacer para encontrar esos resultados.
una vez encontrados los 4 valores en las interpolaciones, los guardamos en sus memorias respectivas, C para BF, BGD, HFE y HFGF, que vamos a necesitar para la ecuación. Entonces volvemos a la ecuación de calidad y colocamos los valores que encontramos. Esto nos da como resultado una calidad de 0.874 o 87.4% de vapor en esa mezcla. Entonces esta calidad la vamos a guardar en la memoria X de nuestra calculadora y ahora con ella vamos a encontrar la entalpía. Si de la ecuación de calidad nosotros despejamos V2, que en realidad viene siendo H2, vamos a encontrar esta ecuación, ¿sí? Entonces la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía F más XHFG, y ven que por eso necesitábamos los valores de HF y HFG, porque son importantes para esta ecuación. Entonces con los valores que encontramos los reemplazamos en la ecuación y esto nos da una entalpía de 2408.8 kilojoules por kilogramo. Y ahora sí, este es el valor de la entalpía a la salida. Lo vamos a guardar en la memoria C de nuestra calculadora porque lo vamos a necesitar. Y ya teniendo los valores de las propiedades encontradas, nos devolvemos a la ecuación de balance de energía, que era la ecuación 2, y procedemos a despejar la energía cinética 2. Entonces de la ecuación 2, despejando energía cinética 2, vamos a ver cómo nos queda. Nos queda que el flujo másico 1 por la entalpía 1 más la energía cinética 1, paso a dividir el flujo másico 2, y esto es igual a la entalpía 2 más la energía cinética 2. Como los flujos son el mismo, esto se vuelve 1, entonces la entalpía 1 más la energía cinética 1 y la entalpía 2 la pasamos a restar, es igual a la energía cinética 2. Entonces esta viene siendo la ecuación para encontrar la energía cinética 2. De esta ecuación entonces vamos a colocar los valores que ya conocemos. Entonces la energía cinética 2 es igual a la entalpía 1, que es 2812.9, más la energía cinética 1, que es 0,0125, menos la entalpía 2, que es 2408.8. Esto nos da un resultado de energía cinética a la salida de 404.09 kilojoules por kilogramo. Este resultado lo vamos a guardar en la memoria Y. Entonces recordemos, esta es la energía cinética a la descarga. Necesitamos la velocidad a la descarga. Entonces nos devolvemos al principio y nos dimos cuenta que la ecuación 1 relaciona la energía cinética y la velocidad. Entonces aquí sabemos que de la ecuación 1 la energía cinética a la descarga es 1/2 de la velocidad a la descarga al cuadrado. De aquí despejamos la velocidad a la descarga, que va a ser 2 veces la energía cinética de salida. Por lo tanto, la velocidad a la salida va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética a la salida. Esta es la ecuación para encontrar la velocidad. Pero en este caso, siempre, oigan bien, siempre la energía cinética debemos relacionarla en términos de metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces aquí otra vez vamos a aplicar el factor de conversión que explicamos antes y decimos que pues 1 kilojoule por kilogramo equivalen a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética a la descarga va a ser este resultado por 1000. Entonces esto nos va a dar 404.089.75
metros cuadrados por segundo cuadrado. Este valor de energía cinética a la salida lo vamos a colocar en la ecuación de velocidad. Entonces nos da que la velocidad a la salida va a ser la raíz de 2 veces esa energía cinética que acabamos de encontrar, 404.089.75 metros cuadrados por segundo cuadrado. Cerramos la raíz y la velocidad a la salida nos da aproximadamente 899 metros por segundo a la descarga de la tobera. Entonces este viene siendo el resultado de lo que nos pedían, la velocidad a la salida de la tobera, una velocidad de 899 metros por segundo. Entonces recordemos que las toberas tienen esta función de acelerar el fluido que le está entrando, otorgando una velocidad demasiado alta a la salida. Si comparamos a la entrada, el fluido entró a 5 metros por segundo de velocidad y vemos que a la salida está obteniendo casi 900 metros por segundo. Entonces esta es la forma de resolver este tipo de problemas. Partiendo desde el enunciado, colocamos los datos de interés que sirven para dar solución al problema o solución a la incógnita planteada. La representación esquemática es importante, ¿sí?, para poder guiarnos de lo que nos están pidiendo. El balance de energía es algo fundamental en estos problemas, el balance de masa también. Luego, pues, encontrar las propiedades, se hace necesario las propiedades del fluido que estamos analizando. Y por último, pues nosotros volvemos a las ecuaciones que encontramos y de esa forma encontramos las incógnitas. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de su agrado. Si tienen algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia, por favor no olviden escribirme, estaré atento a cada uno de esos comentarios. Si te gustó el video, pues no olvides darle su me gusta y suscribirse al canal si te interesa mucho esta materia o si la estás viendo en este momento. No importa en qué universidad estés, lo importante es que quieras y tengas esa autonomía de querer aprender esta maravillosa materia. Entonces, espero que nos veamos en una próxima ocasión. Estaré subiendo videos con frecuencia. Entonces, no siendo más, hasta la